viene a decir lo mismo, ¿no? De la capacidad de los padres de adaptación, de adaptarse a las múltiples necesidades de los hijos y de no solamente los padres tienen que tener aquellos recursos, aquellas capacidades, sino que tienen que tener una plasticidad estructural, ¿no? Igual que nuestro cerebro tiene esta plasticidad para adaptarnos y para aprender cosas nuevas, lo mismo sucede. Los padres siempre están en proceso. ¿Y cuál es el contexto familiar más adecuado? 45 minutos. Ah, muy bien. Vale, muy bien. Bueno, entonces nos encontramos también con diferentes autores, más desde el ámbito, concretamente es un autor español, un profesor de la Universidad del País Vasco, que ha trabajado mucho con adolescentes y entonces a partir de diferentes investigaciones han podido tipificar cuál es el contexto familiar más adecuado para que el desarrollo psicológico de los adolescentes lo han hecho con estudios longitudinales, no hayan caído o hayan menos problemas de salud mental en la adolescencia. Entonces ya son indicadores bastante importantes, ¿no? Entonces nos habla de un entorno libre de presiones, como se puede imaginar, de una calidad del entorno físico, y esto está relacionado con la vivienda, por ejemplo, con el barrio donde uno vive, ¿no? Incluso con la higiene, también tiene mucho que ver, ¿no? Con la diversidad de experiencias. Como ven, se repiten, casi todos los autores nos van diciendo lo mismo, ¿no? Unos con más investigaciones que otros. El contexto familiar adecuado es aquel en el que haya una baja conflictividad, en el que otra vez nos aparece la coherencia y la flexibilidad, ¿no? Y sobre todo la aceptación. Yo acepto a mi hijo como el hijo que tengo. En aquel momento nació mi hijo, lo he observado, lo he conocido, me he adaptado a él, nos hemos adaptado mutuamente y te acepto por lo que eres, con tus características. Y dejo de pensar que tú, hijo, tu hija, eres una proyección de mis anhelos, ¿no? El hecho de que, yo siempre les cuento a mis alumnos, ¿no? Hay padres que a veces les compran, o madres que les compran juguetes a sus hijos sin pensar que a estos hijos estos juguetes les van a gustar. Solo porque ellos, en su propia infancia, en su primera infancia, deseaban enormemente tener este juguete y nunca lo tuvieron. Y así nos encontramos a padres o a madres que les compran puzzles de 1000 piezas a un niño que tiene 2 años. Entonces dices, bueno, ¿se va a manejar con todo eso? ¿Cómo lo vamos a organizar? Vamos a poner aquí una mesa. Evidentemente al niño de esta edad ni le interesa, ¿no? Tiene otros menesteres, muchos menesteres, ¿no? Vamos a hablar ahora un poco de un concepto que está apareciendo mucho en Europa a partir de ciertas recomendaciones europeas, que es el de parentalidad positiva, que a mí me parece muy interesante y que se entronca con toda la teoría de Bronfenbrenner. Este nombre tan difícil de decir, yo no sé por qué no se llamaba Pepe Pérez, realmente. Entonces, el concepto de parentalidad positiva también viene delimitado por la diversidad de estructuras familiares. Es un poco como tenemos que buscar cuál es la esencia de la familia, y a partir de diferentes investigaciones, diferentes expertos, se dieron cuenta, estos son españoles concretamente, en el Ministerio de Educación, pues, han estado formulando muchas publicaciones en las que hablan que la parentalidad positiva realmente sería aquella en que la mirada está puesta en el menor. El niño, el menor, o sea, los padres, todo su bagaje, tienen que depositarlo sobre los niños, y todo lo que hagamos sea para proteger a estos niños, ¿no? Entonces, en esta variabilidad de estructuras, en estas diferentes maneras de ser padres, porque hay diferentes maneras, no hay una única manera, cada uno va configurándose su propio estilo, ¿no? Hay unos elementos clave que sí o sí deben aparecer, que no pueden dejarse de lado. Y estos tienen que ver con estos principios. Primero de todo, lo que ellos llaman los vínculos afectivos cálidos. Cálidos
luego le añadieron sólidos, ¿no? Y tiene que ver con que los menores que forman parte de la familia se sientan aceptados y validados, y que los vínculos que ellos vayan creando fuera de la familia sean continuación de los vínculos que ellos crearon en su propia familia, siempre y cuando sean positivos, evidentemente, ¿no? Pero esto es uno de los principios básicos, ¿no? Después nos hablan también de que los hijos tengan un entorno estructurado. Cuando decimos estructurado, quiere decir con una estructura fuerte, potente, con unas bases, ¿no? Porque siempre que haya una estructura sólida, es que les servirá a los hijos de guía. Será como una especie de modelo, de supervisión, porque los jóvenes, por ejemplo, los adolescentes, a lo mejor en un momento dado tienen la necesidad, diría yo, de transgredir ciertas normas. Tienen que poder decir, ¿y si me atrevo a hacer aquello que está un poco prohibido? ¿Qué me va a pasar? Pero esto es muy importante. Tú puedes atreverte, pero si tienes un entorno estructurado, te atreverás, lo probarás y volverás. Y te quedarás con esta guía que te han ofrecido en tu casa. Si por lo que sea en tu familia no ha habido un entorno estructurado, transgredirás la norma y tal vez te quedes enganchado en la transgresión de la norma. Y es aquí donde a veces aparecen casos de adicción a las drogas, etcétera. Entonces, esto es muy importante. Otro principio tiene que ver con el estímulo, la estimulación y el apoyo. Y aquí necesitamos al otro sistema que viene a continuación del familiar, que es el escolar. La estimulación y el apoyo al aprendizaje cotidiano, al escolar, fuera de la escuela, pero sobre todo al escolar, fomentando la motivación de estudiar. Los padres, las familias tienen que apoyar a los hijos, estudien, que se formen, pero también a identificar cuáles son sus capacidades, ¿no? Mira, yo como profesora del grado de educación infantil, lo hablábamos ayer justamente, me he encontrado con muchos alumnos que la carrera que estudian no es la que ellos hubieran escogido, no es la que realmente les apetecía. Lo hacen pues porque sus padres le han dicho, bueno, pues esta es fácil, bueno, pues tendrás trabajo rápido, bueno, pues esta es la que tu mamá también es maestra y te va bien, sin haber valorado cuáles son realmente sus capacidades. ¿Le gusta o no le gusta? Nos podemos afrontar los padres con que tengamos que hacer un apoyo de algo que a lo mejor no creamos, como por ejemplo nos ha salido un hijo artista y yo el arte como madre pues no lo concibo bien. Pues tal vez los padres tienen que aprender primero ellos y después motivar a que el hijo sea el mejor en el arte y que se pruebe y que lo pruebe en sus propias capacidades y que vea cómo le va. Entonces, esta parte de estimulación y apoyo es importantísima, porque solamente observando las habilidades de los hijos es que los padres podrán ofrecer esta estimulación, este apoyo. El reconocimiento, y es el reconocimiento lo que decíamos antes, al valor del hijo, al valor que tienen los hijos. Para ello a veces tenemos que sentirnos los padres interesados por su mundo. Y por mucho que no nos guste, pues hay que saber manejar el TikTok. No nos gusta el TikTok, pero eso quiere decir que me acerca a su mundo. Y no quiere decir que yo como padre me quede enganchado en el TikTok, pero sí que puedo ver exactamente cuáles son. Muchas veces sucede que hay madres o padres, el otro día lo estaba leyendo en una story de estas de Instagram, como muy divertida, en que una madre le estaba diciendo a su hijo que le ayudara con el WhatsApp, que no sabía bien, ¿no? Entonces el hijo decía, dice, no, es que manda un mensaje y no me funciona. Y el hijo le decía, bueno, es que le tienes que dar a la flecha para que salga el mensaje, ¿no? Entonces, solamente el hecho de que esta madre, que además era muy mayor, promocionara o se interesara por el mundo del hijo, ya es una manera de validar su experiencia. Y es este reconocimiento también, ¿no? Hablan también
estos autores de los principios de parentalidad positiva, de la capacidad de los hijos, de la capacitación de los hijos, ¿no? Y esto tiene que ver, sobre todo, desde el momento en que como padres potenciamos la percepción de que nuestros hijos son agentes activos en la sociedad y pueden ser personas válidas para transformar la sociedad. A veces no tenemos esta percepción, nos parece que porque son hijos nuestros y más pequeños que nosotros, tienen menos edad, no pueden cambiar el mundo. Eso no es cierto. Los hijos pueden cambiar el mundo, los jóvenes pueden cambiar el mundo. Entonces, esto es muy importante, reconocer esta capacitación de influir sobre los demás. Para ello, pues hay que organizar a veces espacios de escucha, de reflexión compartida, tiempos compartidos. Esto de cada vez parece que tenemos menos tiempo, pero sí que tenemos que tenerlo presente. Y por último, uno de los principios súper básicos es la educación sin violencia, ¿verdad? La educación sin violencia, la misma palabra nos lo dice, es excluir cualquier forma de violencia, cualquier manera, cualquier forma de castigo físico o psicológico que pueda degradar al hijo, a la persona. Cuando vemos que un castigo lo que va a hacer es daño al hijo, pero no vamos a conseguir lo que realmente nos proponíamos, pues mejor no plantearlo, ¿no? A veces a mí me pasa con las alumnas, ¿no? Hablo con ellas, con nuestras estudiantes, qué pasa cuando un niño hace, a lo que hablábamos, una rabieta en medio de la calle. Bueno, pues a lo mejor darle una foto en el culo. Bueno, ¿a ti te gustaría que a ti te dieran una foto en el culo en medio de la calle porque te acabas de enfadar con tu novio? ¿Qué pasaría si tú vas con tu novio, os enfadáis y viene alguien y te dice, pues toma, y te da una foto en el culo? Eso es degradante realmente, ¿no? Entonces, pues eso hay que tenerlo como muy presente. La educación no requiere violencia, la educación es acompañamiento, es guiar, pero nunca degradar a la persona. Con todo ello, relacionándolo un poquito con el modelo ecológico de los de breve, la parentalidad positiva tiene que ver cómo se organiza esta parentalidad. Pues tiene que ver con estos tres elementos, que están interaccionados entre sí. Con las necesidades del menor, no es lo mismo un recién nacido que un adolescente, no es lo mismo tener un hijo con una discapacidad a tenerlo que no tenga una discapacidad, porque requiere unas atenciones diferentes, ¿no? Después depende también, otra de las condiciones, de yo cómo estoy formado como padre, qué recursos tengo, que tiene que ver con lo que decíamos antes, mi capacidad de observación, de empatía, de comunicación, ¿no? Y, evidentemente, otra de las condiciones es el contexto psicosocial en el que se vive. Que esto está barajado o está, diríamos, condicionado por factores de riesgo o factores de protección. Estoy quedando sin voz, espero que me aguante unas horas. Estos factores de riesgo, los factores de protección, lo que hacen los factores de riesgo hace que aumente la probabilidad de que aparezcan conductas nocivas para los hijos, conductas que no satisfacen el buen desarrollo de la persona, ¿no? En cambio, los de protección lo que hacen es favorecer las respuestas positivas y el bienestar de las personas a lo largo de la vida. Si se fijan ustedes, son parecidos al microsistema, al mesosistema y al exosistema, un poco en estos tres niveles, ¿no? Cuando la familia ofrece afecto y confianza, cuando estimula y apoya los aprendizajes escolares, cuando hay relaciones positivas con la familia extensa, esto a lo mejor nos puede parecer que no tiene nada que ver con los hijos, pero tiene mucho que ver. Cuando yo, como madre, estoy enseñando a mis hijos que en este momento tengo una madre de 90 años y me preocupo por mi madre y voy a verla y estoy con ella, estoy enseñando a mis hijos mayores a que ellos tienen que tener también una relación con su propia abuela.
Y esto es importantísimo, muchas veces no nos damos cuenta, pero la relación con familia extensa es básica, ¿no? Entonces, estoy protegiendo a mis hijos. Cuando nos encontramos que hay, por poner un ejemplo, una desorganización doméstica, todas las camas sin hacer en casa, todos los platos sin fregar, que nos ponemos, yo qué sé, trastos por toda la casa. Entonces, estamos ofreciendo esta imagen y estamos poniendo en riesgo el funcionamiento y el desarrollo de la persona. Cuando proporcionamos como padres buenas actividades de ocio a nuestros hijos y procuramos que nuestros hijos tengan amigos y nosotros también estemos satisfechos con estas relaciones con sus amigos, estamos protegiendo a nuestros hijos. En cambio, cuando mi hijo no puede salir, que vaya al cole nada más, actividades, no porque se puede caer, lo hacemos por una protección, por un exceso de protección, ¿no? Entonces, cuando nos situamos en esta modalidad, estamos poniendo en riesgo su funcionamiento. Cuando en la escuela nos encontramos, escogemos escuelas, no sé ustedes cómo tienen aquí el sistema, pero nosotros tenemos la posibilidad de escoger centros escolares por zonas, tiene que ver también por los valores que la escuela, por el proyecto educativo que tiene la escuela. Cuando esto va alineado con mis valores como familia y yo busco una escuela donde haya altas expectativas con los estudiantes, donde haya tutores sensibles, orientadores sensibles a las expectativas de los hijos, que tengan claro que los alumnos pueden aprender mucho, estoy protegiendo eso. Cuando todo esto nos encontramos con escuelas poco sensibles, por ejemplo, a las necesidades de la comunidad, ¿no? Que solamente nos importa conocimientos que no están imbuidas dentro de cómo es nuestro barrio, qué cosas importantes se mueven en nuestro barrio, qué valores hay en este barrio. En este barrio hay una biblioteca, vamos a ver la biblioteca, ¿qué podemos aprender de la biblioteca, ¿no? Entonces, sí que estamos de alguna manera protegidos. Si no hacemos esto, estamos perdiendo. Y un poco lo mismo de la comunidad, ¿no? Cuando promocionamos valores, cuando hay políticas de apoyo a las familias, entonces aquí tienen, en España también se está barajando y siempre son insuficientes, porque pienso que siempre son insuficientes, pero en entornos donde estas políticas de apoyo estén, no sucede lo mismo en países subdesarrollados, que lo que hace es que justamente poner. Y en todo eso nos podemos encontrar con los padres que en sus funciones adquieren, desde el punto de vista teórico, cierto modelo, cierto estilo educativo, ¿no? Ya les digo, es un modelo teórico, porque en la práctica, en el día a día, en la cotidianidad, en el hacer cada día, todo esto se puede ir modulando y tampoco existe un estilo educativo puro. Quien haya experimentado ser padre o madre se habrá dado cuenta. Son los no replicados, porque en su momento, fíjense, en el año 71, Diana Baumbrin ya clasificó, después de haber hecho un estudio longitudinal que siguió a niños y niñas desde el nacimiento hasta su formación de otra familia, o sea, estuvo igual 20-25 años siguiéndoles. Entonces, estuvo delimitando cuáles eran las tendencias de los padres y delimitó estos tres estilos educativos. Uno, más basado en la autoridad, donde, lo resumido les he puesto aquí, en que son aquellos padres que tienen un exceso de normas, ¿no? Y que lo único, no explican las normas, esto se hace así porque sí, ¿no? Y lo que esperan es que los hijos obedezcan, ¿no? Sería un patrón más punitivo, ¿no? Si no, se castiga. Los padres que adoptan estilos que en España esto se tradujo por democráticos, aunque aquí con esta palabra ya decía disciplina, en el que hay reglas, hay normas porque son necesarias, porque nos limitan la pertenencia a los diferentes subsistemas, ¿no? Pero estas normas se explican, se razonan, algunas son rígidas porque protegen, otras pueden ser flexibles porque son más manejables, pero sobre todo tenemos altas expectativas en el cumplimiento de estos normas.
Y las normas nos sirven para promover la autonomía de los hijos, ¿no? Y después está el estilo educativo, que es el permisivo, que ha adoptado en Europa el nombre de el laissez-faire. No sé si lo han escuchado, laissez-faire, laissez-passer, ¿no? Entonces, dejamos hacer y dejamos pasar. Que en este momento, por lo menos en el contexto nuestro, europeo, está como muy vigente y muy confusionado, muy desorientado, y muchas familias están practicando el estilo. Vosotros que os estáis formando como orientadores, creo que hay que poner la mirada muy puesta, porque con la mejor intención, no digo que no haya buena intención, esta permisividad absoluta es una confusión en la jerarquía. Y entonces nos encontramos, como lo que decía la doctora Ruth, con hijos que hacen de padres. Y esto es una parentificación, y esto no debería de ser así. Y sobre todo nos encontramos con hijos que navegan en este mundo sin rumbo, que no saben dónde van, no tienen la guía, no tienen la supervisión, no tienen la estructura, ¿no? Y sufren estos hijos, sufren sin brújula, van sin brújula por el mundo. Y hoy puedo hacer esto, mañana puedo hacer lo demás, y esto no me da una estructura sólida, ¿no? Incluso Diana Bambly se atrevió, a mí me parece un poco, porque creo que 2 y 2 no son 4, en este aspecto no hay nada exacto, pero ella se atrevió a decir cómo eran los hijos de cada uno de estos padres, ¿no? Yo creo que esto es un poco presuntuoso, porque realmente la vida nos da muchas más cosas. Lo que sí que está claro es que para definir el estilo educativo nos encontramos con Palacios, Jesús Palacios, un profesor de la Universidad de Sevilla, psicólogo evolutivo, estuvo trabajando también durante muchos años con este tema y se dio cuenta que estas 4 variables eran las que más definían el estilo. La del clima afectivo que había en la casa, en el hogar, en la familia, cómo se planteaban las actividades cotidianas, y esto no quiere decir que hiciéramos 40.000 actividades extraescolares, ¿no? Sino que eran como bien escogidas estas actividades extraescolares. Incluso ellos hablan de la importancia de que los hijos colaboren en las tareas del hogar como un proceso de aprendizaje, cada uno en su etapa y a sus funciones, a su momento. Habla también de la expresividad emocional, de qué manera los padres se dirigen a sus hijos. Utilizan una expresividad cálida o es fría, o no hay expresividad. Nunca te digo lo mucho que te quiero, nunca te digo que tú eres una persona válida, ¿no? O todo lo contrario, todo lo que haces lo estás haciendo mal, todos son mensajes. Es que pareces tonto, es que no sirves para nada, porque todo esto acaba cambiando, ¿no? Y después la última variable era la práctica de regulación de conductas, que esto nos permite poner unas normas y delimitar las conductas, diríamos, nocivas de las no nocivas. Bueno, ya voy acabando un poco porque sí que me apetecía relacionar todo esto con la protección de los derechos de los hijos. Me parece que no podemos hablar de familias sin hablar de hijos y realmente los hijos, muchas veces los derechos los tenemos un poquito olvidados. No sé si ustedes conocen este autor, Frato, ¿no? Francesco Tonucci, ¿les suena? ¿Sí? ¿Eh? A lo mejor con este nombre sí, ¿no? Les invito a que en la red busquen. Francesco Tonucci explica, tuvimos la suerte de estar muy mayor, creo que debe tener 86, 87 años, pero hace un poquito antes de la pandemia, el año anterior, tuvimos la suerte de tenerlo en nuestra universidad, un aprendizaje muy bonito. Es autor de numerosos libros, pero es un fiel defensor de los derechos de los niños, es un fiel promotor de la protección de los niños a cualquier edad. Entonces, él ha trabajado mucho en Argentina, me parece, en Rosario, ¿no? Y ha hablado mucho de cómo deben ser las ciudades para los niños. Nos cuenta que las ciudades no son amables para los niños, porque los niños ya no pueden jugar en las calles, porque hay mucho tráfico,
¿no? Le sucede aquí, lo he visto yo aquí, nos sucede a nosotros, ¿no? Habla Tonucci de que lo ideal serían ciudades pequeñas, serían ciudades donde un niño, cuando va por la calle y tiene una necesidad de ir al baño o de beber un vaso de agua, pueda tocar la puerta de cualquier y decir, ¿me da un vaso de agua? Porque el agua no hay que quitársela a nadie, ¿no? Entonces, habla mucho de estos derechos. Y él siempre cuenta, él ha basado, es pedagogo, y es investigador del Centro Nacional de Investigación de Roma, y él ha basado todos sus estudios y todas sus enseñanzas, las ha traducido a viñetas como estas, ¿no? Y ha publicado muchas. Entonces, explica un poco por qué, siendo pedagogo, porque él estudió pedagogía, estudió maestro, educador, y después estudió pedagogía, pero él realmente lo que quería era dibujo. Lo que le gustaba era el dibujo, y en su casa no le permitieron dibujar, de ninguna manera, ¿no? Su madre era maestra y le decía, tú tienes que ser maestra. Entonces, complació a su madre, pero en cuanto pudo, todo lo que había aprendido siendo maestro lo reconvirtió con las viñetas y con los... Y él siempre se dice que él es un dibujante. Entonces, por situarles, bueno, ya les he hecho un poco el preámbulo, ¿no? Cuando hablamos de derechos de los niños, lo enmarcamos evidentemente en la Convención Internacional de los Derechos del Niño de 1989, que es una de las declaraciones en que más países han firmado, ya lo saben ustedes, pero que luego a la hora de llevarlo a la práctica siempre cuesta mucho más, ¿no? Tanta suerte que tenemos entidades como UNICEF, Save the Children, que nos lo van recordando cada momento de que, cuidado, que esto nos está llevando a cabo, ¿no? Entonces, si las instituciones velan por los derechos de los niños, la familia como principal institución debería de hacerlo, debería ser la primera bandera, la primera bandera. Nos encontramos que en la Convención hay 54 artículos agrupados en diferentes categorías, vamos a enumerar a todos, yo les invito a que hagan un repaso, porque me parece que desde el punto de vista de la orientación familiar es muy importante y cada uno de los artículos tiene unas implicaciones, se los estudian, tiene unas implicaciones prácticas muy potentes. Nosotros los estudiamos en la universidad, no tenemos muy claro. Entonces, de estos 54 artículos están agrupados en diferentes categorías. La de la supervivencia, la del desarrollo, la protección y la participación. La supervivencia desde el momento en que hay que darles a los hijos, hay que darles a los niños, tienen el derecho de tener un nivel de vida adecuado, satisfaciendo sus necesidades básicas. Estamos hablando de la típica pirámide de Maslow que nos está diciendo de comida, de casa, de educación, emocional, etc. Y el acceso a los servicios médicos. Todavía existen muchos países en el mundo en que no hay un acceso a un servicio de salud, ¿no? Otra de las categorías tiene que ver con el desarrollo de la persona, el desarrollo del niño, ¿no? Está relacionado con la educación, con el juego, ¿no? Que en este aspecto Tonucci lo tenía muy claro, ¿no? Que decía que las calles deberían de ser patios de colegios, ¿no? Con el recreo, pero también con la información y la libertad de pensamiento. A menudo a los niños no los escuchamos, por eso la anterior, esta que dice, está en catalán, pero lo pueden entender, tenemos derechos, ¿no? Él decía que la del desarrollo, muchas veces no escuchamos a los niños, o los escuchamos por lo que serán en un futuro, pero no por lo que son en este momento, ¿no? Entonces, las instituciones, desde la familia ya, y desde las instituciones, tenemos que escuchar qué es lo que ellos nos están demandando, de qué manera pueden participar en los municipios a la hora de diseñar espacios para ellos, porque normalmente diseñamos los espacios que los adultos nos parece que a ellos les van a gustar, pero sin pedirles opinión,
de que si les van a gustar. Les compramos el puzzle que nos parece que les va a gustar, pero sin pensar si a ellos les va a gustar.